Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal del Inge Carlos. Y bueno, nos encontramos ahora para realizar nuestro ejemplo número 2 de cómo hallar las medidas de dispersión, pero en este caso para datos agrupados en intervalos. Listo, entonces vamos con nuestro ejercicio. Dice así, un colegio abre una convocatoria laboral en la cual brindará la oportunidad para 40 docentes en edades entre los 25 y los 65 años. Los seleccionados presentan edades como las mostradas en la siguiente tabla. Dice la pregunta, ¿qué variabilidad hay entre las edades? Entonces, como siempre hacemos pasos para resolver, conceptos a utilizar. Primero vamos a determinar el rango, que es la primera medida de dispersión. Luego hallamos la media aritmética o promedio y por último nuestras medidas de dispersión. Conceptos a utilizar, datos agrupados. Ya acá nos dan los datos agrupados, simplemente completamos la tabla y determinamos a través de las fórmulas nuestras medidas de dispersión. Entonces mostramos la solución. Dice que según la tabla, los datos ya recolectados, ya agrupados, nos dice que hay 5 personas en edades entre los 25 y los 35, 18 entre los 35 y 45, 10 entre 45 y 55 y por último 7 entre 55 y 65. Es decir, que la sumatoria de estas personas, de estos docentes, debe ser el número de observaciones, que en este caso es 40. Siempre debe coincidir la sumatoria de las frecuencias absolutas con el total de observaciones en este caso, en el total de personas seleccionadas. Ahora, nosotros ya podemos hallar nuestra primera medida de dispersión, la cual es el rango, y la podemos hallar utilizando dato mayor menos dato menor. En este caso, el rango no lo vamos a hallar como en el video 1. De hecho, aquellos que no han visto el ejemplo número 1, los invito a verlos. Dejaré el link acá en la descripción. Acá el rango lo vamos a determinar, mucha atención, de la siguiente manera. Y es que vamos a seleccionar el límite superior del intervalo mayor, en este caso sería 65, y vamos a restarle el límite inferior del intervalo menor, que en este caso es 25. Entonces el rango va a ser 65 menos 25, por lo tanto el rango es igual a 40. Ahí determinamos nuestra primera medida de dispersión. Ahora vamos a hallar la media, ya sabemos por qué la necesitamos, y vamos a utilizar la fórmula que dice sumatoria de XI por FI sobre el número de observaciones. Como necesitamos a XI, hablar de XI en una tabla de datos agrupados, estamos hablando de algo que se conoce como marca de clase. En el ejemplo 1 en el que realizamos en el video anterior eran las observaciones. Acá se conocen como marcas de clase. ¿Y cómo vamos a determinar esas marcas de clase? Muy sencillo, vamos a sumar límite inferior más límite superior para este intervalo. 25 más 35 me va a dar 60. Entre 2, dividimos siempre entre 2, esto me va a dar la marca de clase, que es 30. De la misma manera seguimos, 35 más 45 me va a dar 80 entre 2, eso me va a dar 40. Y asimismo puedo hallar el tercero, que sería 50, y el cuarto, que sería 60. Otra manera es la siguiente: 25 más 35 me daría 60 entre 2, 30, ¿cierto? Y le vamos sumando la amplitud. Como vemos que la amplitud de 25 a 35 hay 10, de 35 a 45 10, la amplitud es 10, entonces sería 30 más 10, 40 más 10, 50 más 10, 60. Y esa es una manera también de poder determinar la marca de clase. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a determinar la columna XI por FI? Pues vamos a multiplicar la marca, que serían 30, por la frecuencia 5. Eso me va a dar 30 por 5. Acá se los muestro, me va a dar 150. Y así sucesivamente vamos a poder determinar los datos correspondientes a estas otras casillas. Entonces serían 40 por 18, eso me va a dar 720. Ya le muestro los dos primeros. Hacemos lo mismo para los otros dos datos: 50 por 10, 60 por 7. Como la media aritmética la voy a determinar con la sumatoria de los XI por FI, pues voy a sumar estos valores. Eso me va a dar 1790, y ese valor, sumatoria de XI por FI, lo divido entre el número de observaciones. Entonces en este caso vamos a dividir 1790, que es la sumatoria de XI por FI, entre ¿cuántas observaciones tenemos?
oportunidad para 40 personas. Sumatoria de las frecuencias, este es el valor de n. 1790 entre 40 me da que la media aritmética tiene un valor de 44,75. Con ese valor vamos a poder determinar nuestras otras medidas de dispersión. Vamos entonces a hallar la desviación media a través de la fórmula sumatoria de xi menos x promedio en valor absoluto por la frecuencia absoluta entre el número de observaciones. Por esa razón, al igual que en el video anterior, vamos a hallar xi menos el promedio en valor absoluto y multiplicamos por la frecuencia absoluta. Entonces, ¿quién es xi? 30 menos la medida aritmética, que sería 44,75. Me va a dar un número negativo, pero como es en valor absoluto, lo tomo en positivo y multiplicamos por la frecuencia, que en este caso sería 5. Así como se los muestro acá en la calculadora, xi menos la media por la frecuencia absoluta de este intervalo. Me da negativo, ya sabemos que lo tomamos positivo porque es valor absoluto. Asimismo hacemos con el siguiente dato. Ahora la observación serían 40xi menos la media, que es 44,75, por la frecuencia de este intervalo, que serían 18. Eso me da menos 85,5, pero recordemos que están dentro de valor absoluto, por lo tanto lo tomamos positivo. Y asimismo hacemos con los otros dos y determinamos el valor. Ahora, para hallar la desviación media necesito la sumatoria de esta columna, que es xi menos el promedio en valor absoluto por fi. Sumamos estos valores, eso me va a dar 318,5, y ese es el valor que voy a utilizar acá en el numerador. Por lo tanto, la desviación media va a ser igual a 318,5 entre n, que es 40, y eso me va a dar entonces que la desviación media es igual a 7,96. Ahí determinamos la segunda medida de dispersión. Vamos entonces para la tercera, que es la varianza. Utilizamos nuevamente la letra S porque estamos tomando una muestra de 40 docentes. Pongamos que en un municipio, en un pueblo, en una ciudad hay N docentes, miles, millones de docentes. Acá solamente tomamos una muestra de 40. ¿Listo? Por eso vamos a utilizar la letra S. Ahora, este valor de la varianza lo vamos a poder determinar utilizando la fórmula de sumatoria de x sub i elevado al cuadrado por fi entre las observaciones menos el promedio elevado al cuadrado. Por esa razón, creamos nuestra columna xi al cuadrado por fi, porque la sumatoria de esa columna la voy a utilizar para poder hallar la varianza. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esta columna? Xi al cuadrado por fi. Xi vale 30 elevado al cuadrado y multiplicamos por la frecuencia de este intervalo. Entonces, en este caso sería 30 al cuadrado por 5 y eso me va a dar 4500. Asimismo hacemos con el siguiente. Xi sería 40 al cuadrado por 18, que es la frecuencia. Acá lo mostramos y eso nos da 28.800. De la misma manera hallamos los otros dos valores y hacemos la sumatoria y eso nos va a dar 83.500. Entonces aquí para la varianza vamos a reemplazar sumatoria de xi al cuadrado por fi, 83.500 entre 40, que es el número de observaciones, menos la media elevada al cuadrado, que en este caso sería 44,75 elevado al cuadrado. Todo eso a la calculadora y eso me va a dar que la varianza es igual a 84,94. Recordemos que con el valor de la varianza ya podemos hallar la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces hallamos la raíz cuadrada de 84,94 y eso nos va a dar la desviación típica, que tiene un valor de 9,22. Y con el valor de la desviación típica vamos a poder hallar nuestra última medida de dispersión, que es el coeficiente de variación. ¿A qué es igual el coeficiente de variación? A la desviación típica entre la media. ¿Cuánto vale el coeficiente de desviación? Perdón, la desviación típica, 9,22. Entre la media, que ya la habíamos hallado con anterioridad, 44,75. Eso me va a dar que el coeficiente de variación es igual a 0,206. Si queremos expresar ese valor en porcentaje, pues multiplicamos por el 100% y eso me va a dar que el coeficiente de variación es 20,6%. Partiendo de la misma premisa, en algunos textos se utiliza que si el coeficiente de variación es menor al 25%, decimos que hay una variabilidad baja. Entonces, en este caso diríamos que la variabilidad que hay entre las edades es baja.
¿Listo? Espero les haya gustado el video, que puedan suscribirse, dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo.